Buenas a todos. Nuestro proyecto se trata de ecuaciones no lineales y el reingreso del Apolo. Está conformado por Andrés Camilo Estrada, Valentina Yucuma, Sergio Andrés Mazo y Andrea Restrepo. Como planteamiento del problema tenemos que una ecuación lineal es siempre un polinomio de grado 1, por ejemplo, x más 5y más 7 es igual a 0. En el caso bidimensional, siempre en formas líneas, en otras dimensiones. También pueden formar planos, puntos o hiperplanos. Su forma es siempre perfectamente recta, sin curvas de ningún tipo. Por eso los llamamos ecuaciones lineales. Cualquier otra ecuación es no lineal. Los polinomios de grado superior son no lineales. Las funciones trigonométricas como seno o coseno son no lineales. Las raíces cuadradas son no lineales. Las ecuaciones no lineales son importantes a la hora de enfrentarse con múltiples fenómenos naturales que se encuentran fuera del equilibrio. Por ejemplo, las reacciones químicas, la dinámica del océano, tierra y atmósfera, o como en cualquier sistema vivo. En estos sistemas existen competencias entre la inyección y la disipación de alguna cantidad física medible, tal como la energía o la materia. Por lo general, la manera de estudiar estos fenómenos está basada en sistemas no lineales, es decir, los sistemas están descritos por un conjunto de ecuaciones en el que sus variables están relacionadas de manera no lineal. El tiempo de ecuaciones dependerá de si los sistemas son de naturaleza discreta o continua. La aplicación para estudiar en este proyecto es el reingreso del Apolo, el cual, por medio de ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden, se va a poder verificar la desaceleración del Apolo para evitar las fuerzas G intolerablemente grandes durante su reingreso a la Tierra. En el caso particular de la ingeniería, los sistemas no lineales aparecen de forma natural. Los dos ejemplos más clásicos se encuentran dentro del campo de la dinámica de fluidos y electrónica. El primer caso tiene gran importancia ya que fue el precursor de la ciencia no lineal. Es decir, la mayoría de los estudios sobre inestabilidades se empezaron a experimentar y comprender en el contexto de fluidos, siendo la inestabilidad de Rayleigh-Bernard y la inestabilidad de Taylor las más conocidas. En los años 70 se realizó un estudio por Edward Lorenz y su sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales, generó una nueva manera de entender el mundo. En este estudio mostró que no era necesario múltiples modos para obtener estados complejos en fluidos y que a pesar de que si se conocen las condiciones iniciales, los sistemas deterministas son en principio predecibles. En la práctica, esta predictibilidad puede ser difícil de obtener debido a la sensibilidad frente a dichas condiciones. Más aún, con el desarrollo de la teoría del caos, hemos aprendido que haber un orden subyacente dentro del desorden, manifestándose algunas veces en formas morfológicamente atractivas, como camarones o momias. La teoría del caos se ha aplicado a un sinfín de áreas y gracias a la ingeniería electrónica se ha podido testear de manera simple en circuitos. Actualmente este campo de estudio es transversal y claramente útil. Es incluido en los planes de pregrado tanto de ciencias básicas como de ingeniería, al menos como una materia operativa en una primera etapa. Para los estudiantes, el conocer las técnicas básicas de cómo entender esos sistemas puede ser ventajosa para su futuro laboral, como desde el punto de vista de su formación académica. Las referencias conceptuales de ese modelo matemático son ecuaciones no lineales que pueden resolverse mediante técnicas de primer orden y el YERC. Ecuaciones no lineales. Primero que todo vamos a ver cómo reconocer en una ecuación diferencial ordinaria cuándo es lineal y cuándo no lo es. Pero antes vamos a recordar cuándo una ecuación es lineal y cuándo una ecuación es no lineal. Primero vamos a ver cuándo una ecuación es lineal. Estas ecuaciones no son ecuaciones diferenciales porque en ningún lado está la derivada
pero quiero que empecemos con este concepto para que veamos más o menos cómo vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales. Estas tres ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. ¿Cómo reconocemos una ecuación lineal? Generalmente se escriben con la letra X y con la letra Y. También se pueden escribir con otras letras. Una ecuación lineal es una ecuación en la que la letra Y generalmente es la variable dependiente y la letra X es la variable independiente. Algo importante es que estas dos variables deben estar elevadas a la potencia 1 o a la potencia 0. Como podemos ver en la ecuación 1, vemos que la variable y está elevada a la potencia 1, la variable x a la potencia 1. En la segunda ecuación también la vemos elevadas a la potencia 1 y en la tercera ecuación también las vemos elevadas a la potencia 1. Como les decía, estas variables también pueden estar elevadas a la variable 0, como podemos ver a continuación. Recordemos que todo número elevado a la potencia 0, el resultado es 1. Como podemos ver, acá tenemos la ecuación y es igual a 10, pero en realidad es como si tuviéramos y es igual a x a la 0 por 10. Entonces en esta primera parte vimos cuando una ecuación es lineal. Ahora vamos a mirar cuando una ecuación es no lineal. En estos ejemplos podemos ver ecuaciones no lineales. Entonces podemos ver que en la ecuación número 4 la variable x está elevada al cuadrado. En este caso hace que la ecuación sea una ecuación de segundo grado, entonces no es lineal. En la quinta ecuación vamos a ver que hay una de las variables afectadas por una operación de seno, del seno de x. Es importante tener en cuenta que ni la x ni la y pueden estar afectadas por una operación trigonométrica. En la sexta ecuación podemos ver que hay una letra en el denominador, que sería la x. En ningún lado podemos utilizar como denominador una letra, a pesar de que todas las x y las y, como podemos ver en la ecuación 6, estén elevadas a la 1. Y por último, en esta ecuación séptima podemos observar que tampoco es una ecuación lineal, ya que hay una multiplicación entre las dos variables x y y, la variable dependiente y la variable dependiente. La variable independiente. Ya en esta primera parte observamos cuando una ecuación es lineal y cuando una ecuación es no lineal. A continuación vamos a ver cuando una ecuación diferencial, ya que ahora sí empezamos con las ecuaciones diferenciales, es una ecuación lineal. Aquí vamos a ver unas claves para reconocer cuando una ecuación diferencial es lineal. Entonces la primera clave para reconocer una ecuación diferencial lineal es cuando la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar una variable dependiente? Entonces, esta variable dependiente, como podemos ver acá en este primer ejemplo, siempre es la que está derivada una o más veces, como se muestra pues aquí a continuación. Cuando la derivada es mayor de 4, ya se empieza a colocar con esta denotación. Entonces, para este caso sería la variable dependiente la letra y o la letra t o la letra u en este caso. Otra forma de identificar la variable dependiente es cuando nos la dan en esta denotación. Entonces la variable dependiente siempre es la que está en el numerador y la variable independiente es la que está en el numerador. En este caso sería la variable dependiente y la variable independiente x. Para este caso más específico. Entonces, retomando con la clave para identificar si la ecuación diferencial es lineal, la variable dependiente siempre va a estar elevada a la potencia 1. Como podemos ver, aquí la variable dependiente está elevada a la potencia 2, o sea que es una ecuación lineal, no lineal, perdón. Acá también podemos ver que la variable dependiente está elevada al cuadrado, o sea que es una ecuación diferencial no lineal. Y aquí también podemos ver que la variable dependiente t
está elevada al cuadrado, o sea que es una ecuación diferencial no lineal. La siguiente regla sería los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de la variable independiente. A continuación vamos a ver este ejemplo. Pues primero que todo tenemos que identificar qué es un coeficiente. Un coeficiente son los que están multiplicando a la letra X, en este caso sería el 5 y en este caso sería el 2. Estos coeficientes solo pueden estar multiplicando a la variable independiente, nunca van a poder estar multiplicando a la variable dependiente. En caso de que multipliquen la variable dependiente, pues ya no sería una ecuación lineal, sino no lineal. Y la última clave sería la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas, o sea que la linealidad solo es para la variable dependiente, no para la variable independiente. Ya a continuación vamos a ver ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es identificar la variable independiente. Entonces, como podemos ver, la variable independiente para el primer ejemplo sería la variable y, la variable dependiente. Para el segundo ejemplo, la variable dependiente sería la variable y, y para el tercer ejemplo, la variable t. Serían las variables dependientes. Como podemos ver en el primer ejemplo, esta es una ecuación diferencial no lineal porque el coeficiente de la derivada es y, entonces no puede tener el mismo coeficiente. Entonces por este lado es una ecuación diferencial no lineal. En el segundo ejemplo podemos ver que es una ecuación no lineal porque la variable dependiente está multiplicando al coseno. Recordemos que la variable dependiente es la y no puede estar no puede ser intervenida por una operación trigonométrica. Entonces aquí vemos que está operando con la y. Entonces es una ecuación diferencial no lineal. Y en el tercer ejemplo, como podemos ver, la variable dependiente es la t, también es no lineal, ya que la variable dependiente está elevada al cubo, como podemos ver acá en este caso. Entonces ya aquí completamos con los ejercicios de ecuaciones diferenciales no lineales. A continuación vamos a mirar la forma en que se resuelven las ecuaciones diferenciales no lineales. Para eso vamos a utilizar el método de falta y el método de falta x. Y vamos a utilizar dos ecuaciones como ejemplo. Lo primero que debemos hacer en ambos casos es analizar si en la ecuación falta y o si falta x. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos a x, pero no tenemos a y. Tenemos a la segunda derivada de y, a la derivada de y, pero no tenemos a y. Entonces, en este caso falta y. Para este caso tenemos a y, pero no tenemos a x, entonces para este caso sería falta x. También es importante recordar que la variable que tiene la derivada es la variable dependiente y la otra sería la variable independiente. Para este caso sería x, igual para acá, variable independiente x y variable dependiente y. Para ambos casos se utiliza la sustitución, pero hay una diferencia, ya que para la falta x hay que hacerle una modificación a la segunda derivada de y para realizar la sustitución. Entonces, para el método de falta y, si se utilizan las ecuaciones, estas dos ecuaciones para la sustitución, pero para falta x si se realiza una modificación en la segunda derivada de y. Entonces, para hacer esta modificación, lo primero que tenemos que mirar es a qué equivale la segunda derivada de y. La segunda derivada de y equivale a p' y p' equivale a dp sobre dx. Entonces, como este método nos dice que la ecuación no puede quedar ninguna x, aquí tenemos una x en el denominador porque falta x, entonces lo que debemos utilizar para quitar esa x es realizar el procedimiento de la regla cadena. Vamos a correrlo a la derecha y nos va a quedar de esta forma, donde de y
es una variable que utilizamos intermedia. Luego revisamos si en el primer diferencial está x, si no está, y revisamos en el segundo y si encontramos a x. Pero si miramos, de y sobre dx es igual a y' y y' es igual a p, por lo que nos va a quedar la segunda derivada es igual a de p sobre de y sobre p, o esto pues mejor escrito sería la segunda derivada de y es igual a p por dp sobre de y. Entonces esta era la modificación que se hace para el caso de x. Ya para el caso de y, si utilizamos las que teníamos. Entonces ya lo que sigue es reemplazar. La idea es de que en la ecuación, cuando falta y, no quede ninguna y, entonces reemplazamos x2, lo colocamos como está. La segunda derivada de y es igual a p', esto es igual a 2x, reemplazamos a y' por p, más reemplazamos a y' por p al cuadrado. Hacemos lo mismo para el caso de falta x. Tenemos a 2y, reemplazamos a la segunda derivada de y, que sería p por dp sobre dy, es igual a 1, más reemplazamos la derivada de y, que sería p al cuadrado. Para resolver ambos casos se resuelven por el método de Bernoulli. Muchas gracias. En esta diapositiva explicaremos cómo son las fases de ingreso de la nave Apolo 11 a la Tierra, la cual está realizando un recorrido de 400.000 kilómetros desde la Luna. En promedio son 3 días y medio para generar el ingreso. La capacidad aerodinámica de la nave va a jugar un papel decisivo en la fase de reingreso. El módulo de comando Apolo 11 tiene básicamente una forma cónica, la cual ingresa la sección curva hacia adelante, lo que hace que impacte las moléculas de aire de acuerdo a la primera ley de Newton. Una partícula en reposo o movimiento tendrá a seguir en reposo o movimiento uniforme en la línea recta. Hasta que se actuase como una fuerza externa, la nave espacial brinda una fuerza desviando las partículas de aire. La nave, en el momento que ingresa a la Tierra, esto se le conoce como un corredor de reingreso. El corredor de reingreso fija la trayectoria y tiene 2 fases en las cuales ingresa la nave a la Tierra, y en esas 2 fases la nave va acomodando su centro de gravedad. ¿Qué hace esto? Que a medida de que ingresa mayor cantidad de aire en la parte inferior, la nave se estabiliza, inclinando la parte cónica hacia arriba para poder disminuir la fuerza de gravedad ejercida sobre ella. En caso de que no se estabilice, la nave caería y podría generar un impacto o estallar en la atmósfera. Cuando la nave ingresa, según la tercera ley de Newton, a cada acción consiste una reacción igual pero opuesta. Entonces, justo cuando el aire actúa debajo de la acción de la nave, esta aplica una fuerza igual a la magnitud contra la nave, pero en dirección opuesta. La única fuerza aerodinámica que actúa sobre la nave sería en dirección opuesta a su movimiento. Esta fuerza se llama arrastre. La nave ajusta su centro de gravedad en movimiento, por lo que a esto se le va a denominar ajuste estable de altitud. Y esta trayectoria que sigue, que es el corredor de reingreso, que ingresa en la parte inferior del cono, hace que la nave mantenga su posición elevada para el ingreso. Entonces, la nave al ingresar tiene 2 momentos. Esos 2 momentos, o las 2 fases, están planteados de la siguiente manera. La nave ingresa a 122 kilómetros de altura. En la primer fase ingresa a 0.5, a una fuerza de 0.5 G, luego disminuye de 2 a 2.5 G y esto se considera que ha sido capturada. Ahí inicia el segundo periodo. El segundo periodo es un rebote, pongamos
pues lo podemos decir así, un rebote, que es cuando la atmósfera es más densa, y ahí ejerce una fuerza de 2G, y ya culmina la fase de ingreso a la Tierra, que es de 7 kilómetros, más o menos de 7 a 7.6, es donde despliega el paracaídas para posteriormente realizar el acutizaje.